Mm, Les doy la bienvenida a todos ustedes. Espero que tengan un buen día y reiterarles que antes de asistir a este tipo de clases es necesario que ustedes hayan estudiado el webinar, que en sí es la clase magistral que normalmente se realizaba en el modo presencial. Bueno, dicho eso, entonces empezaremos, si les parece bien, a revisar. He preparado un material resumen de las dos partes de la localización. Me refiero a los costos de transporte, que es la primera parte, y la segunda parte a los costos de insumos y de infraestructura, que al final totalizados nos permiten conocer cuál es la localización para el proyecto menos costosa. Esa va a ser la mejor localización. ¿Por qué? Porque se sobreentiende que esa localización nos va a permitir, al tener el menor costo, obtener las mayores utilidades, que es lo que buscamos en las empresas. En las empresas lo que queremos es ganar lo más que se puede. Entonces, desde la óptica de la localización, por favor, Delia Flores, apague su micrófono, les ruego. Gracias. Espero no tener que repetir, ya son varias sesiones que estamos y sigue la gente desobedeciendo lo que es necesario, no lo que se me ocurre, ¿ya? Pero bueno, empezaremos entonces, si les parece bien, y en la medida en que vaya avanzando, si alguien tiene una pregunta, una observación, puede haber, prende su micrófono, pero en forma ordenada, ¿no? Si hay uno que prende su micrófono, el otro espera que termine, para que podamos efectuar las aclaraciones necesarias, ¿ya? Reitero y doy la bienvenida a los que acaban de ingresar, un poquito tarde, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues ya no voy a admitir más porque les había rogado que sean puntuales y estamos exactamente 3 minutos después de la hora definida, ¿ya? Muy bien, entonces voy a compartir este PowerPoint que he preparado, que es un resumen, reitero, de lo que les había pasado de inicio, y vamos a ir revisando el tema de la localización, pero estoy empezando como el cangrejo al revés. Bueno, habíamos planteado este ejercicio, que es un ejercicio supuesto, donde teníamos la posibilidad, Sara Valentina, bienvenida, bueno, donde teníamos la posibilidad de instalar un proyecto para la fabricación de Singani y cuyo cometido obviamente era procesar la uva, el Singani de uva, perdón, para convertirlo en Singani. Entonces, para ese efecto teníamos 3 alternativas de localización: Sucre, Potosí o Tarija. ¿Por qué no Santa Cruz, Cochabamba? Por aspectos que seguramente se consideraron antes. Lo importante es saber que las 3 alternativas para localizar este proyecto en particular son Sucre, Tarija, Potosí. Ahora bien, ahí vamos a supuestamente estudiar dónde debe estar el proyecto. Es el estudio de la macrolocalización. Y para ese efecto tenemos que considerar, en primer término, los costos de transporte. Pero hay un segundo factor importante. ¿Dónde hay la uva para comprar? Ustedes me dirán, hay en todos los mercados. Sí, pero no hay en las cantidades suficientes y sobre todo en precios más elevados en los mercados de consumo. Entonces, tendremos que pensar en adquirir la uva de los lugares donde se produce. Y de Bolivia, los principales lugares donde se producen son Tarija, en ese orden, y después el Cañón del Cinti, que está denominado como Camargo. Entonces, tenemos que estudiar los costos de ¿qué? De transportar el Singani desde donde vamos a localizar el proyecto hasta los centros de consumo. Y también el calcular el costo de transporte para acopiar la uva desde los lugares donde se produce la uva. Es de suponer que esto ya han leído o por lo menos ya han escuchado en el webinar, en los 2 webinars que he pasado al respecto, ¿ya? Entonces vamos a entrar directamente y como habíamos dicho, nosotros vamos a tener, por un lado, por favor, dejen de ingresar, ya los que han llegado tarde ya no ingresan, como alternativas de los mercados de consumo, o sea, los lugares donde tenemos que vender el Singani, a Sucre, a Potosí y a Tarija. Y los mercados de insumos, los lugares donde podemos comprar la uva, tenemos principalmente a Tarija, pero también a Camargo. Muy bien, entonces la primera opción, que sea, no importa el orden, en este caso, el asumir que vamos a localizar el proyecto
en Sucre. Pero antes de hacer ese cálculo, tenemos que necesariamente analizar los datos del proyecto. ¿Y qué dicen los datos del proyecto? Por favor, Rocío Rizel Quispe, apague su camarita. Ya. Les decía de que, de acuerdo a la información que tenemos, en el mercado de Sucre va a ser posible vender 315 toneladas año de Singani. Alguien me dirá, ¿acaso el Singani se vende por peso? Sí, yo les digo que en algunos lugares sí se vende por arrobas, por quintales, luego por toneladas, pero generalmente se vende por botellas. Pero aquí ya hemos hecho la transformación del 1.000.000 de botellas que va a producir este proyecto a peso. Y esos 1.000.000 de botellas significan en total 900 toneladas. O sea, casi hay una relación de una botella por 1 kilo de Singani, casi. O sea, sería 0,9 a 1, ¿ya? Muy bien, entonces, ¿qué dice la información? Que de las 900 toneladas que vamos a producir de Singani, vamos a poder vender en Sucre 315, en Potosí 405 y en Tarija 180. Esto no quiere decir que en Potosí tomen más Singani que en otros lados, que además debe ser más o menos cercano a la realidad, sino esto se refiere a la demanda insatisfecha, ¿ya? Es muy posible que en Tarija cada persona tome más Singani o más vino, si hablamos del vino, que en Sucre o que en Santa Cruz, con seguridad. Pero eso a nosotros no nos interesa. Nosotros estamos trabajando con una información extractada del estudio de mercados. El mercado nos dice, miren, actualmente ustedes pueden vender en Sucre 315 toneladas, en Potosí 405 y en Tarija 180, que vendría a sumar la capacidad de producción del proyecto. La capacidad de producción de Singani va a ser de 900 toneladas, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que por otro lado tenemos que comprar uva. ¿Y de dónde compramos uva? En Sucre no hay uva. Ah, pero en el mercado hay. Ya les he explicado, o sea, ¿no? Si vamos a comprar uva del mercado para producir Singani, nos va a ir muy mal. ¿Por qué? Porque el costo va a ser mucho más alto que si compráramos de los lugares donde se produce, ¿ya? Entonces, en Potosí peor. Hay uva, pero llevan de otro lado. En Tarija sí hay uva. ¿Por qué? Porque es el lugar de producción, pues, ¿no? En la ciudad precisamente no se produce, pero en los alrededores sí. Y desde luego en Camargo. Entonces, ¿cuánto de uva disponemos? Dice 500 toneladas en Tarija y 200 toneladas en Camargo. Ya, pero resulta que nosotros no necesitamos las 700 toneladas. ¿Por qué? Porque hay una relación insumo-producto que dice en el ejercicio, donde establece que por cada unidad de producto, aquí abajo uno, producto, vamos a necesitar 0,66667, aquí puesto 0,67 de uva. Entonces, eso implica que para 900 toneladas de Singani, nosotros requerimos 600 toneladas de uva. ¿Y eso qué implica? Que van a sobrar 100 toneladas. A nosotros no nos interesa, nosotros vamos a comprar lo que el proyecto necesita, ¿ya? Entonces, esto es bien importante. El primer análisis tiene que referirse a ver si vamos a cubrir el total de la demanda, en este caso sí. ¿Por qué? Porque el total de la demanda, la sumatoria de todos los mercados, es de 900. Y resulta que nosotros como proyecto vamos a producir 900, ¿ya? En los casos de los insumos, nosotros solamente vamos a requerir 600 toneladas, a pesar de que existen 700 toneladas disponibles. Las otras 100, bueno, ya verán qué hacen los productores, ¿ya? No es cuestión de comprar todo lo que hay, sino comprar lo que necesitamos. Muy bien, entonces ahora sí iniciamos el estudio de la localización y vamos a suponer como primera alternativa para poner ahí el proyecto, para localizar ahí, Sucre. Si estamos en Sucre, ¿qué va a pasar? Primero necesitamos pensar en que requerimos uva. ¿De dónde vamos a comprar la uva? En primera instancia de Camargo. ¿Y por qué no de Tarija? Porque Camargo queda más cerca de Sucre y que Tarija. Entonces, si estamos en Sucre, ¿cuánto de uva tenemos que comprar? Vamos a comprar, ¿cuánto necesitamos? Necesitamos 600 toneladas. Entonces, vamos a comprar primero de Camargo todo lo que hay, 200 toneladas. Y estas 200 toneladas tenemos que llevar desde Camargo hasta Sucre. Entonces vamos a tener que multiplicar 200 por la distancia, Sucre-Camargo, 300 kilómetros, y por el costo o el flete unitario. De esa manera vamos a tener el costo de transporte de las 200 toneladas que el proyecto va a comprar
en Camargo hasta Sucre. Pero necesitamos 600 toneladas. Entonces tenemos que comprar otras 400 toneladas. ¿De dónde podemos comprar? De Tarija. Si compramos de Tarija, miren, en Tarija hay 500 toneladas, pero nosotros solamente necesitamos 400. ¿Por qué? Porque 200 ya hemos comprado y nuestro requerimiento es 600. Entonces, vamos a comprar 400 toneladas de Tarija y vamos a llevar esto hasta el lugar donde va a estar la fábrica de Singani, en esta ocasión, Sucre. Entonces, vamos a multiplicar 400 toneladas por la distancia entre Sucre y Tarija en un camino directo, que son 450 kilómetros, y por el flete o el costo unitario. De esa manera tenemos el cálculo del costo de transporte del acopio de uva, primero desde Camargo a Sucre y después desde Tarija a Sucre. Entonces, el tema de calcular lo que vamos a gastar en transportar la uva hasta el lugar de producción en esta alternativa Sucre está solucionado. Ahora pensaremos en que tenemos que transportar el Singani. ¿Por qué? Porque vamos a producir 900 toneladas acá. Y resulta de que si analizamos, si estamos en Sucre podemos vender 315 toneladas. Entonces, ¿cuánto va a ser el costo de transporte para vender el Singani en Sucre? Cero, pues. ¿Por qué? Porque de Sucre a Sucre la distancia es cero. Entonces, supuestamente, si estamos en Sucre, automáticamente vendemos las 315 toneladas que se consumen en Sucre. ¿Cuál es nuestro problema? Vender el resto. ¿Y cuánto es el resto? Serían 900 menos 315 toneladas. ¿Dónde podemos vender como primera alternativa? Obviamente vamos a llevar de Sucre a Potosí como primera alternativa. ¿Por qué? Porque la distancia es más corta. Entonces, ¿cuánto vamos a llevar a Potosí? Lo que podemos vender en Potosí. ¿Cuánto es eso? 405 toneladas de Singani. Entonces, de Sucre a Potosí hay 150 kilómetros y vamos a tener que pagar el transporte de las 405 toneladas desde Sucre hasta Potosí. Entonces, multiplicamos 405 por 150 y por el flete o costo unitario. Pero todavía nos falta vender. ¿Cuánto nos falta vender? 180. Pues. Ya hemos vendido 315 en Sucre, 405 en Potosí, y si vamos a producir y tenemos que vender 900 toneladas, lo que nos falta vender son 180. Entonces, si estamos en Sucre, esas 180 las vamos a llevar hasta aquí, hasta Tarija. ¿Por qué? Porque es el único mercado donde vamos a poder vender, ¿sí? En ese sentido, vamos a tener que multiplicar 180 toneladas por la distancia entre Sucre y Tarija, 450 kilómetros, y por el flete o costo unitario. De tal manera que ya está resuelto el costo de transporte. Por un lado, hemos calculado el costo de transporte, de acopio, si ustedes quieren, de la uva desde Camargo y desde Tarija a Sucre, y por otro, acabamos de ver el costo de distribución del producto terminado del Singani, llevando desde Sucre a Potosí lo que se puede vender en Potosí y desde Sucre a Tarija lo que se puede vender a Tarija. Reiterando que lo que se puede vender en Sucre no tiene costo de transporte. ¿Por qué? Porque la distancia de Sucre a Sucre es 0 kilómetros. ¿Ya? Entonces, de esa manera hemos calculado el costo de transporte para alternativa Sucre. Si alguien tiene alguna pregunta, le abro el micrófono, o si prefieren podemos dejar para después las preguntas. ¿Qué dicen? ¿Está entendido? ¿Está todo bien? ¿Por qué les pregunto eso? Porque este estudio de localización, como les he mostrado en un webinar, es decisivo para el éxito o fracaso de un proyecto. Les he puesto el ejemplo de la planta de urea en el Chapare, en Bulo, donde es un fracaso total. Y podemos hablar también de la planta de botellas de vidrio en Sudán, aquí cerquita, 110 kilómetros, que han puesto en un lugar, sin hacer el estudio de localización, donde no hay ducto de gas natural, y el gas natural es básico para poder fundir el sílice y las otras materias primas para obtener las botellas de vidrio. ¿Y qué están llevando? Están llevando como hace 30 o 50 años atrás el gas en garrafa. ¿Y eso qué significa? Que cuesta mucho más, ¿ya? Pero eso lo dejaremos por ahora ahí. Les abro el micrófono, por favor, si alguien tiene alguna duda, si la explicación no ha sido, es una reiteración de la explicación brindada en el primer webinar de la localización. Adelante. Dicen, Adelante. buen día. Tengo una consulta.
Cuando multiplicamos la distancia de Camargo con los insumos de Camargo también, ¿qué resultado da? Disculpe, no lo Eh, logré anotar. con mayor gusto. O sea, nosotros necesitamos comprar 600 toneladas de uva, ¿ya? ¿Dónde hay uva? Hay en Camargo 200 y en Tarija 500. Entonces, como Camargo queda más cerca de Sucre que Tarija, de Camargo vamos a comprar las 200 toneladas que hay, multiplicado por la distancia. Entonces, tenemos de Sucre a Camargo, si quieren de Camargo a Sucre, la misma distancia, 300 kilómetros. Entonces, tendríamos 200 toneladas por 300 kilómetros y por el flete o el costo unitario. ¿Ya? En ese sentido, de ahí se saca el costo. ¿Y qué pasa con el resto? Necesitamos 600. Supuestamente hemos comprado 200 de Camargo, entonces a la fuerza tenemos que comprar de Tarija, pero no las 500 que hay, solamente las 400 que necesitamos. Entonces, si vamos a llevar de Tarija a Sucre, o vamos a traer, mejor dicho, de Tarija a Sucre uva, vamos a tener primero la cantidad, 400 toneladas, es lo que necesitamos, 600 menos 200, 400, multiplicado por la distancia entre Sucre y Tarija, en este caso entre Tarija y Sucre, que es lo mismo, 450 kilómetros y por el costo unitario. Entonces, de esa forma, tenemos el costo de acopio de toda la uva que necesitamos. ¿Cuánto es toda la uva que necesitamos? 600 toneladas. No sé si le he aclarado la duda. Sí, licenciado, muchas gracias. A ver, adelante si hay más preguntas o dejamos para despuesito porque vamos a revisar todo el ejercicio completo si nos da el tiempo. No hay más. Ok. Adelante, 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 adelante. Licenciado, una pregunta. ¿Y no sería mejor realizar el proyecto en Camargo para reducir costos de transporte? No, no, porque aquí el estudio dice que las tres alternativas de localización son o Sucre, o Potosí, o Camargo. ¿Y por qué? Porque se le ocurre, no, porque ha hecho un estudio previo de la disponibilidad de servicios básicos. En Camargo no hay con seguridad conexión de gas, no hay energía estable, que es importante, claro, imagínense, se les va a cortar a cada rato, no hay la cantidad de mano de obra calificada en el lugar y no hay una serie de otros insumos propios de una fábrica. Entonces, aquí la alternativa es, de acuerdo al estudio, o en Sucre, o en Potosí, o en Tarija. ¿Ya? Dejando de lado Camargo. ¿Por qué? Porque es una ciudad intermedia, con mayor respeto, por favor, a los camargueños, donde obviamente no se tienen todos los factores de aglomeración, así se llaman, necesarios para localizar el proyecto. O sea, pero ese es el justificativo del por qué Sucre, Potosí y Tarija. En la realidad tendremos que hacer un estudio más profundo. Además, ya les decía un principio. ¿Y por qué no en Oruro? ¿Y por qué no en Cochabamba? ¿Y por qué no en Santa Cruz y en La Paz? Bueno, porque el estudio de mercado nos dice que donde hay demanda insatisfecha en este momento es en Sucre, en Potosí y en Tarija. Entonces, las alternativas de localizar el proyecto es una de estas tres. ¿Está bien? Sí, licenciado, gracias. Ok, pasaremos entonces a estudiar la segunda opción de localizar en Potosí. Aquí hemos hecho para Sucre. Ya, si estamos ahora en Potosí, ¿dónde está Potosí? Aquí, o sea, tenemos la misma información. ¿Por qué? Porque es el mismo proyecto. Lo único que estamos haciendo es ver si conviene o en Sucre, o en Potosí, o en Tarija, ¿ya? Entonces, si estamos en Potosí, si localizáramos el proyecto en Potosí, ¿qué pasa? ¿Cuánto vamos a producir? 900 toneladas de cinganio. La misma cantidad, es el mismo proyecto. Pero en Potosí sabemos que vamos a consumir más, pero lo dejaremos con la segunda instancia. Si estamos en Potosí, miren Potosí, ¿cuánto de uva hay? No hay uva de uso industrial, ¿ya? Entonces, si estamos en Potosí, vamos a tener que llevar uva de Camargo y de Tarija. ¿Por qué primero de Camargo? Porque es más cerca. Entonces, si estamos en Potosí, ¿cuánto de uva vamos a necesitar? 600 toneladas. ¿Cuánto hay en Camargo? En Camargo hay 200 toneladas. Entonces, vamos a tener que llevar estas 200 toneladas desde Camargo hasta Potosí. ¿Cuál es la distancia de Camargo a Potosí? 200 kilómetros. Entonces, ¿cuál sería el cálculo? 200 toneladas por 200 kilómetros por el costo unitario. Apague su micrófono la persona, Rocío, que acaba de ingresar. ¿Ya? Ok.
Entonces, ¿cuánto nos falta de uva si estamos en Potosí? Nos falta 400, pues, porque necesitamos 600 menos 200, 400. Entonces, vamos a tener que comprar de Tarija las 400 toneladas. Estamos acá en Potosí, vamos a tener que llevar de Tarija a Potosí. ¿Cuánto? Lo que nos falta, 400 toneladas. ¿Cuál es la distancia entre Potosí y Tarija? ¿Dónde está? Tarija, Potosí. 350 kilómetros. Entonces vamos a tener que multiplicar las 400 toneladas que necesitamos de uva por los 350 kilómetros que es la distancia y por el costo unitario. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué falta? Si estamos en Potosí vamos a producir 900 toneladas de Singani y en Potosí únicamente se consumen 405 toneladas. Entonces, ¿esto qué va a implicar? Esto va a implicar que tengamos necesariamente que llevar lo que nos falta a otros mercados. ¿Qué nos falta? 315 toneladas de azúcar y 180 Tarija. Entonces, si estamos en Potosí, vamos a tener que llevar de Potosí a Sucre, al revés, lo que podemos vender en Sucre, 315. ¿Cuál es la distancia entre Sucre o entre Potosí y Sucre? Que viene a ser lo mismo, Potosí y Sucre, 150 kilómetros por 315 toneladas por el costo unitario, por el flete. ¿Ya? Ok, pero todavía tenemos que vender lo que nos falta. ¿Qué nos falta? 180. ¿Dónde podemos vender? En Tarija. Entonces vamos a llevar de Potosí a Tarija las 180 toneladas de Singani que falta vender, en este caso distribuir si ustedes prefieren, y el costo de transporte va a ser 180 toneladas por la distancia entre Potosí y Tarija. Potosí y Tarija, 350 kilómetros por el flete o el costo unitario. Entonces, de esa manera, por un lado, hemos calculado el costo de transporte de traer la uva desde Camargo y desde Tarija a Potosí y llevar el Singani de Potosí a Sucre en primera instancia y después a Tarija. De tal manera que la sumatoria de ambos factores vendrían a establecer cuánto tendríamos que gastar por transporte si es que el proyecto se localizara en Potosí. Entonces, al igual que en el caso de Sucre, hemos sacado un costo total de transporte por año. ¿Por qué? Porque este proyecto cada año va a producir 900 toneladas de Singani y tiene que vender, y va a necesitar comprar 600 toneladas de uva para poder producir las 900 toneladas de Singani. Pasaremos a la tercera alternativa y ahí abrimos micrófono. ¿Cuál es la tercera alternativa? Obviamente Tarija. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho para Sucre, ya hemos hecho para Potosí y lo que nos falta es para Tarija. Les ruego a Rocío Giselle Quispe que apague su camarita, me distrae ya. A cada rato prende, apaga, por favor, si puede. Bueno, entonces la tercera alternativa es Tarija. Ya. Si estamos en Tarija, ¿cuánto vamos a producir de Singani? Lo mismo, porque es el mismo proyecto, 900 toneladas. ¿Y cuánto de uva necesitamos para producir las 900 toneladas? 600 toneladas de uva. ¿Y por qué? Porque esa es la relación insumo-producto, ya hemos visto al principio, no hemos dicho que por cada unidad de Singani vamos a necesitar 0,67 unidades de uva. Ya esa es la relación insumo-producto. Y aquí ya está resuelto. Pero yo puedo decir, a ver, quiero producir 100 toneladas de harina y para eso necesito 150 toneladas de trigo. Entonces, ¿cuál va a ser la relación insumo-producto? 1.5 trigo a 1 harina. ¿Ya? Ya. Entonces, estamos acá en el caso de las tres alternativas de transporte y abro el micrófono más bien para que ustedes puedan efectuar las preguntas que crean convenientes. Adelante, adelante, jóvenes. Hola. Hola, hola. Adelante, por favor. ¿Hay alguna pregunta? Todo está ok. Si todo está ok, no habría lío. Sigue Rocío Giselle con su cámara encendida. Por favor, apáguela. Alfredo, adelante. Creo que quiere hacer una pregunta. Todo está entendido, licenciado. ¿Perdón? ¿Todo está bien? Sí, sí. Sí, sí. Hola, hola. Alfredo, sí, hablando. Le decía que todo está entendido, licenciado. Gracias.
¿Saben qué? Espero que sí. ¿Por qué? Porque ya les decía que este estudio es inevitable en cualquier tipo de proyecto de inversión. ¿Ya? O sea, en otras palabras, depende el éxito o el fracaso del proyecto de este estudio. Uno. Y dos, la práctica que les voy a dar la próxima semana va a ser sobre esto. Se van a tener que hacer su práctica individual. ¿Ya? Y me van a tener que hacer con todo el detalle de los cálculos, porque copiar el resultado no tiene ningún sentido. Y he detectado en otros cursos, en cuartos, de que han habido copias de tareas y obviamente ha anulado las dos tareas, al que ha copiado y al que ha hecho copiar. Así que nos evitaremos problemas de esa naturaleza. Ya. A ver, alguien que tenga una duda, obviamente los que han estado en la clase, porque los que acaban de ingresar deben tener muchas dudas, pero así es la cosa, ¿no? Sin miedo, jóvenes. Adelante, adelante, adelante. Licen, ¿podría por favor volver a explicar la parte en la que sigue después del costo de acopio? ¿De qué? Todo quieres que vuelva a explicar o veremos una sola alternativa? No, solo de uno, licenciado, porque es el mismo procedimiento para todos, ¿verdad? Sí, 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 es lo mismo. O sea, el procedimiento es el mismo, los datos son distintos, desde luego, ¿no ves? También funciona. Sí, sí, claro. Ya. Potosí, ¿qué les parece? Como está haciendo frío, le haremos honor a Potosí. Ya. Sí, está bien. Ya, si es Potosí, entonces, si la alternativa fuera Potosí, ¿por qué? Porque lo que estamos haciendo es estudiar dónde conviene poner la planta, ¿no? Si fuera Potosí, sabemos que en Potosí y en cualquier otro lugar, vamos a producir 900 toneladas de Singán. Y para eso, ¿cuánto de uva necesitamos? 600 toneladas. Entonces, si estamos en Potosí, primero calculamos, si ustedes quieren, puede ser alternativo, el costo de transporte, de traer la uva desde Camargo y desde Tarija a Potosí. Entonces vamos a llevar de Camargo a Potosí 200 toneladas de uva. ¿Cuánto es la distancia entre Camargo y Potosí? 200 kilómetros. Entonces va a ser 200 toneladas por 200 kilómetros y por el costo unitario. Pero nos faltan 400 toneladas. Ah, ok. Entonces, ¿de dónde compramos eso? ¿De dónde haya? Pues, ¿dónde hay? En Tarija. Pero en Tarija hay 500. No importa, pues. Nosotros necesitamos solamente 400. Entonces, vamos a llevar 400 toneladas desde Tarija hasta Potosí. La distancia de Tarija a Potosí, 350 kilómetros. Entonces, vamos a tener 400 toneladas por 350 kilómetros y por el flete o el costo unitario. Pero lo que entiendo es que lo que me ha preguntado es el costo de distribución de los productos. Bueno, si estamos en Potosí, ¿cuánto vamos a producir? 900 toneladas de Singani, gracias a las 600 toneladas de uva que supuestamente ya hemos comprado, ¿no? Entonces, si estamos en Potosí podemos vender ¿cuánto? 405 toneladas año. Esa es la demanda de Singani, la demanda insatisfecha, porque la demanda total puede ser más. Pero ustedes saben que el balance de mercado es la diferencia entre la demanda total y la oferta existente. Pues aquí estamos trabajando con lo que falta en Potosí de Singani, que es lo que podemos vender. 405 toneladas. Entonces llevamos de Potosí hasta Sucre. ¿Por qué a Sucre primero? Porque está más cerca, pues. Obviamente nos conviene primero llevar a Sucre. ¿Cuánto? De Potosí a Sucre, lo que se puede vender en Sucre, 315 toneladas por la distancia, que son 150 kilómetros, y por el flete o costo unitario. Entonces, en teoría, ya hubiéramos vendido en Potosí, porque estamos ahí mismo, 405 toneladas, más las 315 que acabamos de calcular para llevar a Sucre, y lo que nos restaría sería 900, menos 405, menos 315, 180 toneladas. ¿Dónde podemos vender? A Tarija. Entonces, llevamos de Potosí hasta Tarija las 180 toneladas por la distancia que existe entre Tarija y Potosí, o en este caso, Potosí a Tarija, es lo mismo, ¿no? 350 kilómetros por 180 toneladas y por el costo unitario. No sé si está clara la explicación, dígame. Sí, Licen, muchas gracias. ¿Por qué? A ver, aprovecharemos los minutos que nos quedan. La verdad es que yo pensaba avanzar más, pero creo que es preferible que hagamos una segunda clase para el resto de los cálculos que son los costos de insumos y los costos de infraestructura. Si es así, voy a escuchar más preguntas, pero antes quisiera
mostrar los resultados del cálculo de los costos de transporte. Si nosotros decidiéramos localizar esta fábrica de Singani en Sucre, tendríamos que pagar cada año $229.050 por año. ¿Por qué? Por concepto de la compra de uva, de traer la uva hasta Sucre, y de llevar el Singani que necesitamos vender al mercado de Potosí y de Tarija. Si al revés, nosotros decidimos localizar en Potosí, tendríamos un costo de $174.150 por año. ¿Por qué? Por el mismo concepto, por traer la uva y por llevar el Singani. Si localizáramos en Tarija, nuestro costo sería, de acuerdo a lo que hemos calculado, $179.100 por año. ¿Por qué? Porque en Tarija vamos a comprar de Tarija a Tarija 500 toneladas de uva y solamente vamos a llevar de Camargo a Tarija lo que nos falta. ¿Cuánto nos falta? 100 toneladas. Pero, aquí está el pero, en Tarija solamente vamos a vender 180 toneladas de Singani y vamos a tener que llevar la mayoría del Singani producido hasta Potosí y después hasta Sucre. Bueno, entonces, si nosotros tuviéramos que tomar la decisión en base a los costos de transporte, yo creo que no hay dónde perderse. ¿Por qué? Porque la alternativa de localización más conveniente hasta este momento sería Potosí con el menor costo, $174.150 por año. Alguien me dirá, pero está casi igual que Tarija. Ya, pero eso es por año. Los proyectos no se hacen para un año, se hacen para 10, para 20, para 40, para 50, para 100 años. Eso ya hemos de ver después cómo determinamos cuántos años va a funcionar el proyecto. Entonces, las diferencias se van haciendo cada vez más grandes y obviamente la conveniencia o inconveniencia de la localización va a determinar o el éxito del proyecto o el fracaso del mismo. Abro micrófonos para que podamos en sí redondear todo lo explicado y concluir la clase. Adelante, 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 por favor. En general,